Hola Mía, ¿cómo estás? Hola, Lupita, ¿cómo estás? Aquí emocionada, un poco nerviosa también por el tema que vamos a hablar hoy día. Veremos qué sale. ¿De qué vamos a hablar, Karina? ¿Existe vida extraterrestre? Uf, Uf, la respuesta es sí. La pregunta es, ¿qué cosa de todo lo que sabemos es, digamos, lo más cierto, ¿no? Porque hemos investigado tanto que no sé por dónde empezar. Así que te dejo a ti primero la palabra. mira, cuando a veces preguntan si existe vida, ¿no? En otros planetas, Ujú, entonces es como que, no sé, colectivamente es como que va a haber una duda, ¿no? No sabes y a veces los que dicen no son los que nunca han investigado o nunca han escuchado algún podcast o gente ujú, que parece muy seria, pues, de lo que están hablando, ¿no? sí. Y no sé, en este camino espiritual, ¿no? Que hemos iniciado, de una u otra manera nos ha venido esta información y como que igual, estamos con las dudas, ¿no? O sea, yo no podría ni afirmar, decir ni no, pero o sea, decir no es como que difícil, ¿me entiendes? Sí, Entonces, ya, pero y después como que se mezclan todas las teorías y tú dices, wow, ¿en dónde estamos? ¿Qué es lo que realmente nosotros sabemos? ¿No me entiendes? ¿Realmente sí, hay un libro que describa de dónde venimos, qué somos? ¿Me entiendes? No lo hay. sí. Es como que también dicen, ¿no? Hay mucha influencia, mucho poder que el ser humano no quiere que tenga ese poder, ¿no? Ujú, De saber quién son realmente, porque ujú. después no hay forma de cómo controlarlos, ¿no? Eso Entonces, también, sí, sí. para mí ese fue el primer pensamiento y después traté de averiguar qué es lo que dice la NASA Ujú, sobre estas cosas, ¿no? Y ellos es como que no niegan que haya vida, pero a veces cuando aparecen ciertos objetos o cuando aparecen ciertas imágenes, no saben explicar qué son y dice, vamos a investigar, pero se queda ahí, ¿no? O sea, como que nunca hay un sí. feedback y son muy poca Ujú, gente que trata de seguir eso, pero nunca hay una respuesta oficial. sí, Entonces, porque si tenemos organizaciones internacionales, ¿no? Que son los que tienen el conocimiento, tienen el poder de poder darnos respuesta a nosotros y no lo sí. dan, ¿por qué? ¿Entiendes? Yo tengo mis teorías ahí. Sí, O demasiado. sea, primero, así como tú, el tema de los extraterrestres ha sido algo que, bueno, sobre todo cuando era adolescente estaba más interesada, pero luego, yo con los años me di cuenta, hay un término en francés cuando se habla de algo egocéntrico, eh, porque en francés la palabra para ombligo es nombril, ¿sí? Y Ya. como que el adjetivo sería nombrilist y sería algo así como que alguien que solo se mira el ombligo. Y yo creo que sería muy egocéntrico del ser humano asumir que con todo lo que hay en el universo, que seamos el único planeta con formas de vida. O sea, yo pienso que no es posible, pues, ¿no? Incluso más allá de temas que tengan que ver con la espiritualidad o no, a mi entender sería absurdo que no haya otras galaxias, otros planetas, otros lugares donde haya formas de vida. Ahora, como las conocemos, como los humanos, ese es otro tema, ¿no? Exacto. Pero estoy segura de que la hay. Ahora, que podamos comprenderla, o que tengamos capacidad de comunicar con ellas, eso también es otro tema de debate. Y lo que me gustó fue lo que mencionaste de la NASA, porque estuve averiguando. Lo que pasa es que en español el término que nosotros conocimos cuando éramos adolescentes era ovni, que era objeto volador no identificado. Y en Claro. inglés ese término era UFO, que era Unknown Flying Object. Pero no sé si viste en las noticias que el año pasado había una persona que trabajaba para una organización de inteligencia geoespacial que se llama David Grush, que fue a testificar al Congreso norteamericano para afirmar que existe vida extraterrestre y que el gobierno de Estados Unidos tenía tecnología extraterrestre en su poder, o sea, que comprobaba que sí y que habían hecho como una ingeniería inversa de esa tecnología espacial que no era, que era extraterrestre. Ujú. Pero el gobierno de Estados Unidos ya no usa el término ovni.
usa el término UAP, que viene a UAP. ser en español fenómeno aéreo no identificado. ¿Sí? Y en realidad crearon ese término para hacerlo un poco más largo, o sea, porque antes cuando hablamos de ovni decíamos que era algo, que era una nave espacial que venía de afuera y que, bueno, habían avistamientos. Pero la NASA propuso ese término UAP, que en español es FANI en vez de ovni, Ujú. desde el 2021, justamente para disociar ese término de extraterrestre, porque digamos que enterrándolo dentro de la terminología FANI, ¿no? UAP, eso va a mezclarse con lo que es basura espacial, fenómenos atmosféricos, programas industriales de tecnología de empresas o del gobierno americano y sistemas extranjeros adversarios, Ya. incluyendo lo que eran los ovnis. Entonces te das cuenta que como que ya no usan la misma terminología, yo creo que de una parte para, no sé si para evitar que haya pánico entre la población o no, pero sí, como dices tú, tampoco niegan categóricamente de que haya vida extraterrestre, que lo cual es Claro, natural, porque no hay tanta tecnología por descubrir, creo yo, que no creo que se arriesgarían a afirmar eso, ¿no? exacto, pero hay que reconocer que los, los UAP, ¿no? Ujú. Son tecnología muy avanzada para el ser humano. O sea, por lo menos lo que hay en videos, ¿no? En muchas páginas web, porque a veces tienen una velocidad inmensa o a veces se pueden parar en el medio del cielo sin moverse. Entonces, Sí, es una tecnología que no ha sido desarrollada por el ser humano. Y de ahí no, también, por ejemplo, entonces eso me hace pensar en todas las teorías que dicen, ¿no? De algunas construcciones de la historia que no han sí. sido hechas por el ser humano, como las pirámides, las de Machu Picchu, las líneas de La línea de Nazca. Nazca. Ujú. Ajá, y entonces, y que todos tienen alguna conexión, ¿no? Que es como que un Sí. sitio que alberga un tipo de energía, eh, y que tú te puedes conectar. Entonces, digo, la verdad que yo cada vez que veo más dudas me tengo, ¿me entiendes? Sí. No sé si te pasa lo No mismo. sabes por dónde ir. Y tú sabes lo que más me sorprendió fue que lo interesante es que nosotras venimos de Perú, ¿no? Y en todo caso, a nivel internacional, en todo lo que es los fenómenos ovni, una de las personas que es más reconocida por eso, porque ha probado que ha tenido contacto extraterrestre, es Sixto Paz. Y yo he escuchado de él desde que era pequeña. Y es más, él hace mención a un amigo de su papá que fue autor del libro Yo visité Ganímedes, que se Ya. llama Josip Ibrahim. Y yo me acuerdo que el libro llegó a mis manos, pero nunca me atreví a leerlo. Así que al final no supe de qué exactamente cómo describía ese autor la visita a Ganímedes. Y también me acuerdo que por esos años, en los noventas, bueno, Sixto Paz ha hablado de eso desde los setentas, pero en los noventas también uno de mis tíos me habló de un autor suizo que se llama Erich von Däniken. Y Ya. es un autor que también hace teorías sobre que las civilizaciones antiguas han tenido alguna forma de contacto extraterrestre, justamente por las pruebas arqueológicas, como tú mencionas, ¿no? Porque de verdad Ujú. como que te deja pensando, ¿no? Cuando vas al colegio, tú te enseñan que las líneas de Nazca era como un calendario de agricultura, y luego tú te preguntas, pero ¿cómo pueden hacer algo tan grande si lo que hacen es como para que sea visto desde el espacio? Desde el Y esas espacio. culturas no tenían tecnología para estar en el aire mirando las líneas, ¿no? O sea, y te deja Exacto. pensando. Y después también, no me acuerdo en qué año ha sido que han descubierto, pero eso ha sido ya cuando había terminado el colegio, que una de las líneas de Nazca es una forma humana y le dicen el astronauta. Y es como que te quedas pensando, ¿cómo podían hacer eso? O sea, en esa época que no había tecnología para virar desde el cielo esas figuras, ¿no? Y no es que sea fácil
distinguir a la distancia Decía esas eso. formas, ¿no? O sea, desde el punto de vista de la Tierra, ¿no? Plano, O también yo veo la cuando, línea, pero no puedo ver la figura completa, ¿no? o también cuando aparecen en los dibujos en las pirámides, ¿no? A veces está como ves claramente que es un humano, pero está frente o arrodillado a un ser diferente o con alas o grande. Sí. Y, por ejemplo, lo último que he escuchado también es también de Sixto Paz, que me he quedado sorprendida porque en lo personal yo sí recién ahora como que lo he descubierto, pero me doy con Ujú. la sorpresa de que hay mucha gente que ya sabía de él. Bueno, ya contaremos los casos, pero una de las cosas que quiero recalcar es de que, no sé, por ejemplo, si piensas en extraterrestres, primero piensas solamente en ese animal, como figura amorfa, Los como una figura grises, humana, pero verde o blanco y con unos ojos tipo bien negros. largos, negros. Sí. Y ahora hay gente que dice que no, que o sea, que estamos o sea, que imaginemos que los humanos estamos en muchas dimensiones, ¿no? Que no es solamente la dimensión donde nosotros vivimos, sino hay múltiples dimensiones y que también hay múltiples civilizaciones, o sea, y cada Ujú. civilización es diferente. Hay algunas que Sí. sí se parecen a nosotros, ¿no? Ujú. O hasta como los avatar que dicen, ¿no? ¿No? Pero hay Sí. otras que son totalmente diferentes. Es más, como que no los podría ni describir o hay como unos reptiles, ¿no? Entonces yo Sí. digo, wow, o sea, y de ahí viene otra nueva idea. Ok, estamos en múltiples dimensiones, vivimos en múltiples dimensiones y donde empiezan a decir que el tiempo no existe, porque no es que Ujú. nosotros, ¿cómo es? No es que nosotros pasamos en el tiempo. No, no es que el tiempo pase en Sí. nosotros es como que pasamos así, como que podemos saltar en varias etapas. Y yo digo, ¿qué? O sea, ¿cómo es que esta gente que sabe más sobre los extraterrestres ya Ujú. empieza a hablar de estos temas, ¿me entiendes? Sí. Y bueno, algunos dicen que han recibido ese tipo de información. Sí. Y lo cierto es que cuando propusiste hablar de este tema y dije, ya, tengo que volver a ver todas las cosas que alguna vez leí hace tiempo, pero en internet también descubrí otras cosas más que como que me volaron un poquito el cerebro, ¿no? Solo para retomar la parte de las cosas históricas, ¿no? Por ejemplo, las muestras, como tú hablas de las pirámides, eh, Mm. no me acuerdo si es de la cultura maya, ¿ya? Pero sí me acuerdo clarito que eso lo vi cuando era adolescente y luego volví a buscar preparándome para este episodio, en uno de esos libros de Eric von Daniken, porque es un Ya. autor que él ha escrito más o menos 24 libros ya, en torno al tema, o sea, en cada libro explora más y más y más y él desarrolla pues sus teorías, pero mostró la foto de un sarcófago que está en México, si no me equivoco, que se llama el sarcófago de Palenque, ¿sí? Y cuando Ya. tú ves la foto, em, parece como si fuera un hombre que estuviera dentro de una nave espacial. Wow. Sí, y es como que, y luego ha habido un escultor que ha querido como que interpretar, o un investigador, no me acuerdo, que quería interpretar cómo sería ese sarcófago, pues si lo quisiese representar de manera real, y él lo ha hecho como si fuese verdaderamente una nave espacial, porque cuando tú lo ves, tiene la misma posición que en la época, o sea, que cuando tú ves los astronautas, ellos están en los cohetes y están como que medio inclinados y su pie en el pedal y tienen que tener los controles así. Y en el sarcófago, la disposición de la figura es igualita. Y lo que ves alrededor de él, de verdad parece como si fueran máquinas, ¿no? Que él estuviera controlando. Y eso me sorprendió muchísimo, ¿no? Claro, pero ¿qué te hace pensar eso, por ejemplo? Que son extraterrestres, o sea, que han venido a visitarlo, ¿no? Exacto. Porque hay como que señales por varias culturas en Sí, diferentes sitios del mundo que al parecer al inicio de la humanidad o no sé, han sido contactados, sí, han sido guiados, sí, han dicho a eso, no sé, pues cómo establecer la sociedad y todo, ¿no? sí, Como que en algún momento nos han acompañado y dijeron, bueno, ya, nos vamos, todo está sí. hecho. Y pues, Pero después nos lo encargamos. loco de eso es que justamente, como que hay de los autores representativos. Sixto Paz es uno de los más representativos, pero en su caso es porque él ha tenido un contacto extraterrestre, ha viajado a Ganímedes, que es una de las 12 lunas de Júpiter, ha tenido varios contactos documentados por periodistas, y uno de ellos, uno de los primeros, fue el autor de Caballo de Troya, que es JJ Benítez.
Pero también encontré, aparte de von Däniken, otros dos autores, ¿no? Pero el segundo que lo encontré fue por azar. O sea, fue por azar, ni siquiera para este tema oficialmente del episodio, es un investigador italiano que se llama Mario Biglino. Y Mario Biglino en realidad es un investigador italiano que se dedicó a estudiar, no a estudiar, es un traductor y trabajó para el Vaticano traduciendo textos antiguos de la Biblia. Y él ha llegado a la conclusión de que como las traducciones que se han hecho de la Biblia no son a veces traducciones literales, sino que han sido interpretadas en su momento, dependiendo del idioma al que fueron traducidos, porque como que los textos originales estaban en arameo y después lo han traducido al griego y de ahí, bueno, han hecho las traducciones posteriores en otros idiomas. Él asevera, una de sus teorías es de que la interpretación de la frase Elohim del Antiguo Testamento en realidad es una referencia no a un solo Dios, sino a múltiples dioses. Y él sugiere, después de haber traducido otros textos, que en realidad los Elohim, aparte de que, digamos que deshace un poco el argumento monoteísta de esa época, él sugiere que los Elohim eran seres extraterrestres y que hubo una cierta intervención en la civilización para darnos conocimiento, tecnología, y que en algún momento hubo alguna especie de ingeniería genética para mejorar a los humanos. Claro. Y yo como que, wow, ¿no? O sea, coincide un poco con lo que decía Erich von Däniken, pero estamos también hablando de momentos diferentes, o sea, en la historia y digamos que en la época que ellos comenzaron sus estudios, estas personas, no había pues el internet como ahora, pues no había redes sociales, o sea, era como que cada investigador estaba por su lado, llegando a sus propias conclusiones y es como que se asemejan mucho esas teorías, ¿no? Se asemejan Claro, muchísimo. ahora puedes Entrelazar las teorías, que es de alguna Ujú. forma es lo que viene contando Sixto Pax también, porque creo que su primer contacto ya es 50 años. Me acuerdo que Sí. escuché en un podcast y, por ejemplo, cuando le preguntan, pues no, pero ¿y qué son los humanos, no? Y que como los seres extraterrestres están tan desarrollados que van a veces, no sé, pues, ¿no? En el universo y siembran, como que siembran una nueva vida, ¿no? Siembran, Ujú. y los humanos somos una siembra de muchas, ¿no? Tipo de muchos extraterrestres, diferentes extraterrestres, y que eso está demostrado porque están los estudios de las antiguas Ujú. culturas, ¿no? Los incas, los Sí, egipcios, y ahí lo puedes ver. Entonces, y que los extraterrestres están más desarrollados tanto física, espiritual y mentalmente. sí, sí. Tienen un nivel de evolución increíble. Em, Había otro autor también que encontré, pero de ese nunca había escuchado antes, Vale. que se llama Zacharias Sitchin. Y es una persona, Erich von Däniken es de Suiza, Mario Biglino es de Italia y Zacharias Sitchin es de Azerbaiyán. Él ha publicado también más o menos unos 17 libros. Y sus teorías se asemejan a las de Biglino y a la de von Däniken con una ligera diferencia, en el sentido de que para, para Sitchin, él dice que en la época de la mitología sumeria, lo que en la mitología sumeria describen como Anunnaki, que son también unos seres alados que dibujan en todo lo que han encontrado los arqueólogos con respecto a esa cultura, él dice que los Anunnaki eran extraterrestres. Él asevera, o sea, su teoría es que los Anunnakis eran extraterrestres y que otros textos sumerios, en el proceso que él los ha estudiado, sugieren que efectivamente ha habido visita de extraterrestres a este planeta y que también, como Biglino, que con esas visitas ha habido toda digamos, una mejora genética, una intervención a nivel de la humanidad. Claro. Bueno, al final, en muchas de las personas que se están dedicando a estudiar, Ujú. hay algo en común, o sea, es como que de alguna otra forma, según ellos, hay algunos extraterrestres que han venido a ayudarnos. Como que también hay Ujú. algunos que no apoyan, ¿no? Algo así. Creo que también hay Sí. algunos que no están a favor del desarrollo humano y más bien quieren someter, ¿no? Como siempre, ¿no? El bien y el mal.
para mí otra cosa común también que he escuchado así de muchos autores o de muchas personas que estudian, ¿no? Es Ujú. el tema de la energía, ¿me entiendes? De que Sí. son seres tan desarrollados que es como dicen, ¿no? Que hablan de tenemos el don, por ejemplo, del clarividente, una cosa así, que los humanos, la mayoría, no hemos desarrollado. Son solamente algunos que tienen eso, pero que ellos son tan avanzados en eso que, por ejemplo, si necesitan escoger un gobernador, o sea, no van a poner a uno que no está apto para eso, porque no hay forma Sí. de mentir Ujú, con el tema de energía, ¿no? ujú. Entonces yo digo, wow, o sea, habría cosas que aprender, pero a la vez igual sigo con la incógnita. Todo esto es cierto, pero poco a poco se van sumando más estudios y como tú dices, se entrelazan y en algún momento, o sea, es como que todo está ahí, las piezas están ahí. Ya que no las quieras Sí. ver, queden. Y ahora que hablas de eso también me hace acordar, José Millán, que es un astrólogo español, él ha publicado un libro que se llama Astrología de la del nuevo orden mundial, si no me equivoco. Todavía no lo adquiero, pero ya llegará a mis manos. Pero él suele hablar en su canal, pues, de los tránsitos, ¿no? Todo lo que se avecina, ¿no? Y bueno, con las configuraciones planetarias a partir del 2025. Pero él ya lo había anunciado más o menos desde fines de 2023. Él dice Ujú. con la nueva era, pues con Plutón en Acuario y todos los planetas transpersonales que se están moviendo, em, él dice que va a haber mucha más tendencia justamente a hablar de los contactos extraterrestres, ¿no? Que es como que ya no se puede ocultar ese tema, ¿no? Y me pareció interesante porque yo digo, mm, ¿cuál? O sea, el gobierno de Estados Unidos a veces no toma acciones, ¿no? O no permite que haya información que se divulgue si no fuera porque verdaderamente hay una agenda detrás, ¿no? Entonces te hace preguntarte, ¿cómo es que ahora sí aceptan que un agente que está en una agencia de inteligencia pueda verdaderamente salir así a la prensa a decir, sí, hay vida extraterrestre y yo quiero que se desclasifiquen todos estos archivos y estos proyectos? Entonces te quedas pensando, diciendo, wow, es que ahora va a ser más frecuente el tema de avistamientos, van a ser más frecuentes los contactos, van a venir más seguido otras civilizaciones, y con qué motivos también, ¿no? O sea, ¿para qué? Porque como tú mencionas, hay tantas razas, de acuerdo a la información de Sixto Paz, que no sabemos las intenciones de todas ellas, ¿no? Esperemos que las que vengan sean más afines o más proclives a querer ayudarnos como raza humana a evolucionar, y no atacarnos, pero como que te quedan muchas dudas, ¿no? La verdad que sí. Al hablar de este tema hay demasiadas dudas, más preguntas. Y cuando vas leyendo, o sea, como que tienes, ¿no? Pero, ¿qué es esto? Y después, no sé, pues escuchas de una persona que es un escritor, después de uno que es un periodista, vas escuchando de un astrólogo, de un astrónomo, hasta, ¿no? Del piloto de un avión que sí, que hay, ¿no? Entonces, la verdad que uno mismo a veces son este tipo de preguntas que uno mismo se tiene que contestar y encima si es un sí o un no para ti, tampoco está mal, ¿me entiendes? Sí. Porque es como la existencia de Dios, ¿no? No te hace ni más ni menos, o sea, cada uno sabe cuál es su verdad o cuál es lo que quiere creer, ¿no? Y para qué le sirve eso, ¿me entiendes? También es para Este, qué le sirve, o sea, o en qué manera va a contribuir, ¿no? claro. Porque ahora que mencionas eso, ¿no? Digamos, como seres humanos estamos en nuestro día a día viviendo todos nuestros temas, pues, ¿no? O sea, entre que quieres lograr tus sueños, entre que tienes que cumplir tus responsabilidades, entre que tienes también que prestar atención a tus seres queridos y todo lo demás, ya pues ya se te va tu día, ¿no? Y querer pensar, no sé, pues en ese tipo de cosas, como tener un contacto extraterrestre, de repente si es una de tus prioridades, pues perfecto, ¿no? Pero tampoco es que te vas a morir si de repente por el momento no es algo que te interese o no quieras ahondar en eso, porque si no es para ti, no es para ti, ¿no? Yo tengo una anécdota con respecto a eso, ¿no?
que me recuerda lo que estábamos hablando antes de grabar el episodio que me comentaste, ¿no? Que un familiar tuyo te dijo, mientras más buscas, como que más ves y hay más señales, ¿no? Em, Cuando yo era adolescente, que era la época que me gustaban mucho esos temas, yo era fan de esta serie, Los Expedientes Secretos X. Y por lo general, la mayoría de los episodios giraban en torno al tema de la vida extraterrestre y cosas de ese tipo, ¿no? Y yo no me acuerdo si fue en cuarto o quinto de secundaria, pero era cuando era adolescente. Una noche vino una amiga del cole a quedarse a dormir en la casa. Entonces estábamos ya por acostarnos, pero en una de esas nos pusimos a mirar por la ventana. Y en ese entonces, como el cuarto que yo tenía, habían hecho una ampliación. La ampliación era relativamente reciente, entonces la ventana todavía no tenía cortinas y lo que habíamos hecho era como que habíamos puesto unas hojas así gigantes de papel craft. Entonces la ventana estaba abierta y nos pusimos a ver con mi amiga por la ventana en la noche, las estrellas. Y yo te estoy hablando de los 90, ¿ya? Aclaro esto como contexto porque justamente es importante. Yo creo que hoy en día sería un poco más difícil de distinguir, ¿no? Porque en ese momento estábamos mirando el cielo de noche y habían dos estrellas, pero pareció algo raro porque una de esas estrellas empezó a moverse de un lado y luego regresaba al otro y luego volvió a un lado y luego al otro. Entonces no podía ser un avión porque los aviones tienen una trayectoria pues fija, ¿no? O sea, o despegan o aterrizan, no hay otra. ¿Y por qué digo el año? Porque si fuese en esta época sería más difícil, porque hoy en día, como la mayoría de personas, hay muchas personas que tienen drones, cuando tú ves a la distancia un objeto que vuela, sobre todo en la noche, no podrías distinguirlo, porque los drones también tienen luz, entonces si se mueve rápido, no, tú piensas que podría ser un ovni, pero no. Entonces, esa fue mi experiencia más cercana con un contacto extraterrestre, ¿no? Y me acuerdo que yo bromeaba con mi amiga diciendo, a lo mejor están ahí, nos quieren llevar, nos quieren raptar, pero luego cerramos la ventana, pues sí, nos fuimos a dormir, ¿no? Porque como que nos dio miedo, ¿no? Pero fue un poco a la distancia y fue estando en mi casa, ¿no? O sea, así que yo puedo afirmar de que sí, era un objeto volador no identificado, ¿no? Porque no había forma de que solamente se moviera así de un lado para otro y luego después de un rato desapareció. Entonces, sí. No me imagino cómo estarías, porque ay, no, yo esas cosas Sí, para yo mí. también me reía, no estaba que me moría de miedo, Sí, ¿no? yo también. Me moriría de miedo. Porque yo me decía, ¿y si nos raptan me voy a acordar? O sea, porque claro, es de noche, estás dormida, que te vas a acordar del tiempo perdido, no lo sé, pues, ¿no? Bueno, ahora que cuentas sobre la anécdota tuya, tuve un familiar que le pasé pues un podcast de Sixto Paz y le dije, mira, no sé, me recuerda que tú estabas interesado en esto, ¿no? Y me dijo, sí, yo fui a una de las conferencias, bueno, era un curso que Sixto Paz daba, todavía me dijo la Avenida Emancipación, ¿no? En un instituto de inglés, era creo que 1 o 2 veces a la semana y el curso era todo un mes. Entonces, y ahí les presentaba algunos libros, él contaba que había sido contactado, ¿no? Al sur de Lima y ¿sabes lo que medio que así como que me impresionó? Es como que de una u otra forma hablaba como que un tipo de meditación, ¿no? Como que le decían como que si tú te concentras, ellos pueden contactar contigo y todo. Y él siente que a raíz de eso como que se sentía observado. Entonces él me dice, no sé por qué me sentía observado y sentía como que no, como que alguien quería hablar conmigo. Y lo más loco que me contó es de que, por ejemplo, según él, un martes tenía que dar un examen. Y era un lunes y se estaba preparando, pues, ¿no? Para el examen, papá. Estaba en su cuarto, todo bien. Después, no sé, pues se va a dormir, se levanta y dice, bueno, ya es martes, voy a ir a dar mi examen. Y se da sorpresa que era miércoles. Y yo, y él dice que se quedó así como que, ¿qué ha pasado? O sea, no puedo dormir más de 24 horas, o sea, eso es imposible. Y él dice, yo siento que he sido teletransportado. No, y yo me quedo así, ¿pero estás seguro? ¿Pero cómo sabes que es? Sí,
porque cuando yo estuve en el curso, que hablaba que mientras más buscas, más van a encontrar porque ellos quieren contactarse contigo. Más bien Y al quieren... final del examen, ¿que nunca lo dio? ¿Lo perdió? ¿Qué fue? No, él, o sea, ya no continuó con el curso, pues, porque dijo no. Ahí yo me cerré y dije que mejor estas cosas no, ¿no? Y, o sea, también pues se Ok. asustó. Entonces es como que, por ejemplo, ahora me decía, no busques mucho porque a veces ellos están como que, ¿no? Se quieren contactar y yo, ok, le Sí. digo así, ¿no? Em, para mí, y otra cosa que yo he tenido, no sé, siempre, o sea, a mí cuando a veces tengo sueños fuertes, Ujú. o me levanto o no, o como que pan, doblo el cuello, ¿no? Pero era una sensación de que, ponte, que estaba durmiendo y he sentido así como esos, no era, yo no sé, o sea, no sé si son extraterrestres, pero como imágenes, ¿no? En forma humana, pero con energía, tipo blanca, verde. Y estaban Ujú. ahí, pues, ¿no? Una distancia de 1 metro o 2. Y había más personas echadas, ¿ya? Y cada persona echada había como estos seres que estaban así como en el medio, como que recargándole una energía, pero acá ya, y era Ok. como una bola de colores. Y como que estaban haciendo así, y como que estaban recargando o Ok. recargándose, no sé. Ya. Y la cosa es de que es como que yo abrí los ojos y alguien se dio cuenta que yo abrí los ojos y ¡pum! ¿Ya? Me levanté. Y yo dije, ¿qué? Eso ya se ha sido hace más de 1 año, así, ¿ya? Pero, o sea, de ahí Wow. me puse a pensar, bueno, como estamos con el tema de los ángeles, también dije, ¿o será que me han querido explicar que, no sé, pues por los chakras te hablan, ¿no? De todos los puntos energéticos. ¿Por qué? O Ujú. sea, he visto como que la energía Sí. concentrada en esta parte. Si alguien que nos escucha tiene alguna explicación para este sueño, Sí. A todo oído, Pero ahora que pero dices eso, por ejemplo, yo me acuerdo que Sisto Paz había explicado los tipos de contacto. Y ok. por ejemplo, si no me equivoco, o sea, el avistamiento, cuando lo ves cerca a ti, es el segundo más o menos. O sea, cuando tú ves que está interactuando, ¿no? Cómo se está Ujú. moviendo, ¿no? Pero no sé si es el tercero o el cuarto tipo de contacto, que es cuando, por ejemplo, tú estás en tu casa y como que se te aparecen, pues, ¿no? Que vendría a ser algo así como que tú describes, ¿no? Y el quinto creo es cuando entras a su nave y todo lo demás, pues, ¿no? Ahora lo que es Ok. interesante de lo que tú hablaste, pues, de la evolución que ellos tienen, ¿no? El nivel de evolución que demuestran, que es justamente, que es un poco lo que tú dices, ¿no? Esos dones de la clarividencia o la telepatía, ¿no? Por ejemplo, no, por lo general no hablan, es como que todo lo que te dicen te lo dicen de mente a mente, ¿no? O sea, es muy, muy telepáticamente todo lo que te están diciendo y tú les entiendes porque al final es como que telepáticamente, ¿cómo será la transmisión de la información que es como que hablan tu idioma, ¿no? Pero no pronuncian palabras, todo es así a través de la mente, ¿no? Que es algo que no, como has explicado, los humanos no nos hemos preocupado de desarrollar como ejercicios como metódicamente para fortalecer esa capacidad, ¿no? Y ahora lo que tú hablas de la meditación, ¿no? De tu familiar que ha seguido esos cursos y como que sugerían la meditación, es una anécdota interesante, recién me viene a la mente. Yo compré hace años un libro de una autora que se llama Anodea Judith, que es un libro sobre el yoga. Y en ese libro lo que ella hace es, capítulo por capítulo, se concentra en trabajar con el yoga uno de los chakras. Y de los ejercicios que propone es un poco como el camino del artista en el sentido de que cada capítulo te hace como, que te pide que hagas un diario y en el diario escribas tus experiencias en función al trabajo que estás haciendo con ese chakra. Y yo no me acuerdo si era con el chakra, mm, no sé si era el quinto, el sexto o el séptimo, no sé cuál de esos chakras. Por lo general es este, pero la chica había hecho todo un trabajo de los chakras base y estaba empezando a trabajarlos de arriba, pues, ¿no? Y era el testimonio de una chica. Y esa chica contaba que se va un día a su trabajo y es como que, no sé, pues su colega le hace un comentario.
¿ya? Y la chica le dice, primero su colega le hace un comentario, le dice, no sé, pues ¿has hecho este proyecto? Y ella le dice, no, todavía no. Y la colega empieza a renegar. Ay, que otra vez, que no sé qué, que no sé cuánto, no sé qué. Entonces la chica le responde, pero es que ya te expliqué que la otra vez que no lo iba a poder hacer por esto y esto, esto. Y la colega le responde, pero yo no he dicho nada. Y luego, y en ese momento cuando la chica le estaba contestando, o sea, la chica estaba como que haciendo sus cosas, pues, ¿no? Y la colega renegando. Entonces le dice, yo no he dicho nada. Entonces como la mira y como que sigue trabajando, pues, ¿no? Y otra vez se escucha a la colega hablar. Y otra vez le responde otro comentario, pero esta vez la colega le dice, ¿por qué me estás hablando de eso si yo no he dicho nada? Entonces la chica se había dado cuenta que con los ejercicios que estaba haciendo del programa de esta autora, este, había desarrollado su telepatía y empezó a escuchar lo que otros decían en su mente, ¿no? Y me pareció interesante porque es justamente casi como lo que sugiere Sixto Paz, que debería ser una preparación para este contacto extraterrestre, ¿no? Muy Claro, anecdótico, porque recién me ha venido a la mente esa historia. Muy buena anécdota. Y no solo ella, porque no sé si te acuerdas que vimos un podcast también donde apareció una chica que se llama, Sí, creo, no me acuerdo el nombre limitada, pero tú me lo Wendy mandaste, sí. Ábalos, y que es una terapeuta and coach emocional. Y bueno, empezó a hablar, sí, ¿no? Varias cosas, pero ella dijo que, bueno, sentía que su energía estaba baja y todo, y se fue a una de las sesiones de meditación. Creo que también hacían el Kundalini, ¿no? Su energía y todo. Y Sí. en eso empezó a ver así, como que seres así de, ¿no? De otro planeta y dijo, ¿qué pasa aquí? Sí. Entonces, cuando le comentó a uno de los organizadores, ay, Ah, ¿cómo fue en el era? seminario de Joe Dispensa, me Sí, acuerdo, que ella ya. contó que fue cuando fue un seminario de Joe ¿Y cómo Dispensa, eran? sí. Ah, eran altos, ¿no? Casi 2 metros. Ah, es de los nuestros. O sea, como que, Qué entonces yo miedo. dije, ok, hay cosas repetitivas, como que Sí. primero el tema de cómo conectar, ¿no? Como que meditación. Segundo, para mí, el tema de la energía, ¿me entiendes? Entonces yo digo, porque Sixto Paz también cuando habla de cómo empezó, es porque empezó a meditar, ¿no? En su sala con un grupo de amigos y recibieron mensajes. Yo dije, wow, o sea, entonces, claro, ellos están, el tema como ellos contactan es el tema de energía, o sea, es como que, ¿no? Ellos pueden ver, no sé, tu aura, pueden saber, saben qué tipo de dones tenemos, que no los tenemos desarrollados, muchos, ¿no? Y yo imagino que también sería un aspecto de la voluntad, ¿no? O sea, por ejemplo, tu familiar que decidió que ya no quiere. claro, Como yo lo entiendo, es que ellos han respetado esa decisión y como que no han querido pues volver a molestarlo, ¿no? claro. También comenta que no solo él fue, fueron varios, pero que hubo muchos que dijeron, no, no vamos a continuar porque nuestro camino es diferente, ¿no? O sea, Sí. y ya, y se alejaron. O sea, como que hay ese tipo de, ¿cómo le dicen? Libre albedrío, no sé. Sí, respeto. Pero, por ejemplo, eso también me lleva a la otra pregunta, ¿no? Em, esos son de los que están de nuestro lado. Y los que no están de nuestro lado, o sea, ¿cómo protegerse de ese tipo de cosas? O sea, no, yo no sé, o sea, cuando hay gente que dice que ha sido abducida y que solamente se dan cuenta de eso, no sé, en sesiones de hipnosis regresiva, porque saben que ha habido como que una laguna en un espacio de tiempo que no se acuerdan nada, ¿no? Más que el momento en Como el donde, no sé, familiar. pues vieron una luz, como tu familiar, ¿no? Vieron una luz. Ahora, lo que me parece interesante es que, bueno, eso es en general. Me acuerdo que Sixto Paz respondió en una entrevista de que a veces también es por voluntad propia, en acuerdo con el humano que tiene esa experiencia, que a Claro, veces si se dan cuenta que la información es demasiada, o sea, es como que demasiada emoción a gestionar, porque verdaderamente debe ser algo impactante, pues, ¿no? Si me dicen que de acá yo atravieso un portal para irme a otra dimensión, a otro planeta, o sea, yo me voy a quedar como 3 días sin dormir, ¿no? Tratando de entender cómo eso pasa. Entonces, para evitar ese shock del impacto, de la emoción, de haber vivido esa experiencia, es como que
explican que en común acuerdo con la persona hacen que se olvide de eso. Imaginemos que de Claro. repente tu familiar sí tuvo la experiencia, pero justamente en ese momento habrá decidido, por favor, o sea, bórrenme esto porque esto es demasiado, ¿no? O sea, Claro, porque no ¿cómo sabemos. vivirías la experiencia humana con tanta información, ¿no? Es como que o tendrías que ya dedicarte a eso, como es, por ejemplo, el caso de Sixto Paz, ¿no? Que está enfocado en comunicar, a dar los mensajes, y que es loable, ¿no? O sea, es su verdad y entonces está en ese camino. Pero para la gente que solo tuvo ese contacto y quiere regresar a su vida normal, sería muy difícil, ¿me entiendes? Es muy duro, claro. Y Muy aparte es duro. como que yo me imagino que ese tipo de situaciones, en ese tipo de situaciones, las personas se sienten como que con una responsabilidad, ¿no? Que es lo que asumió Sixto Paz, ¿no? Él asumió hacerse responsable de pasar el mensaje, ¿no? Pero imagínate, pues, o sea, si a veces uno solo nomás en el día a día tienes tantos problemas, ¿no? Con los cuales tienes que lidiar, y uno más que es que pasar el mensaje de que hay vida extraterrestre, es como que no, o sea, déjame primero vivir mi vida mundana, ¿no? Antes de pedirme algo tan grande, ¿no? Y yo me imagino que debe ser en esos momentos donde los que son contactados en algún momento, como dices tú, o continúan y debe ser por su lado, pues, ¿no? Más discretamente, ¿no? Porque no vemos, yo no he visto, bueno, y también está este señor, no me acuerdo si es Jaime Maussan, pero me acuerdo su nombre, de apellido es Maussan, pero no me acuerdo su primer Sí. nombre, pero que están, como que involucrados en hablar de eso, ¿no? Pero más allá de eso, o sea, otros nombres así que resuenen o que tengan tanta credibilidad como Sixto Paz, yo no he escuchado, ¿Sabes ¿no? qué? No es que él hablaba directamente de eso, pero había un científico, Jacobo Greenberg, que hablaba Ah, mucho sí, del multiverso y como y de que Talatis. daba, Sí. exacto, la Latines y de un momento a otro desapareció. O sea, entonces algunos La dicen, ¿qué pregunta pasó con ¿Qué es, ¿lo pasó con él? desaparecieron? ¿Él se fue a otra dimensión? No sabes. Claro. entiendes? Porque él Sí. decía que sí se podía viajar a otra dimensión, ¿no? Que, o sea, que nos podíamos teletransportar, ¿no? Y bueno, también, o sea, ¿no? O sea, hay como que en algunos momentos como que personas que lo han dejado a medias, ¿me entiendes? Como que han dejado Sí. la duda, pero no es alguien que solo ha venido y habla de algo, o sea, son gente que dedica su vida Lleva años en prácticamente, esto, sí, años. prácticamente, sí, claro. Entonces yo me imagino que una de las razones por las cuales no lo vuelven así de público es porque es muy probable que efectivamente toda la gente esté tan abrumada si se vuelve... ¿Te imaginas? Yo me acuerdo la película Día de la Independencia con Will Smith. Mm. Imagina que de la noche a la mañana aparezca un montón de ovnis ahí y que tú los ves, estás en la ciudad y claro, y te vas a preguntar para qué vienen, qué quieren, ahora cómo hacemos, o sea, vienen a instalarse a la Tierra, ahora cómo convivimos con ellos, o sea, si ya de por sí la humanidad, yo pienso que ahorita en ese proceso de transición, eh, a nivel de la humanidad, estamos en un proceso en donde hay mucha tensión, ¿sí? O sea, lo estamos viendo, el auge de la extrema derecha, aquí en Europa, en algunos otros países, el, el cambio climático, que por cierto, Sisto Paz asevera que el cambio climático, aunque el ser humano como que ha acelerado un poquito las cosas, es una influencia de pulsos, si entendí bien, electromagnéticos que vienen del espacio, ¿ah? Y que es como que algo que sucede cada, no sé, 26.000 años, una cosa así. Y entonces eso está generando, por ejemplo, crisis de migración por todos lados, desplazamiento de personas. Encima el clima político, tenés a Venezuela y bueno, otros países más, donde hay bastantes personas que están yéndose de su país, que piden ser refugiados en otros países. Entonces, con toda esta tensión, ¿te imaginas que encima de eso le agregues el contacto extraterrestre? Yo creo que la gente no está mentalmente preparada. Creo que ni yo estaría mentalmente preparada. Podría entenderlo, pero no estaría preparada para asumir eso, ¿no? De verdaderamente aceptar que aparte de la Tierra,
hay otras civilizaciones más avanzadas y que están buscando pues una interacción, ¿no? O sea, yo entiendo que tal vez esa puede ser el interés por el cual los que están en el poder, que manejan ese tipo de información, no quieren compartirla. No le encontraría otro sentido en realidad. La verdad, yo te soy sincera, no le encuentro sentido a muchas cosas en este tema. Igual, ¿no? Siempre me quedo con la curiosidad y con... Siempre, ¿no? No sé, de acá a unos meses va a haber algo más, wow, y te Sí. llegue a impresionar. Pero, no sé, ¿tú qué le sacarías como lado positivo a este tipo de reflexiones, ¿no? Cuando, por ejemplo, nos ponemos a pensar, ¿no? Sobre vida extraterrestre. Mm, Si lo veo por el lado positivo, digamos que si hay estas civilizaciones que digamos son como las mentoras de la humanidad, Ujú. las positivas, ¿no? Pues sería bonito, ¿no? Que vengan a enseñarnos cosas que todavía no hemos desarrollado, ¿no? O en todo caso como que apuntalar, ¿no? Esas herramientas. Me hace pensar, vuelvo al tema de la teoría de que en la Biblia los Elohim eran extraterrestres, ¿no? Porque Biglino sugiere que efectivamente esa es la explicación de cuando hay también, y yo me acuerdo que hasta Sixto Paz hizo una intervención al respecto en una de las entrevistas que hizo, que eso que se consideraban porque hay unos textos apócrifos que se llaman el libro de Enoch, y en el libro de Enoch se explica muy bien este, lo que hubo de la mezcla entre ángeles con seres humanos y que procrearon a lo que se llaman a los nefilim. Y lo que sugiere Biglino es que esos ángeles que eran guardianes, que tenían que ver cómo se desarrollaba la humanidad, que luego se enamoraron de los humanos y procrearon con ellos, eran extraterrestres, y que estos extraterrestres son los que enseñaron aspectos como la astrología, la astronomía y todas las ciencias posibles y el trabajo con las plantas, etcétera, a los humanos, ¿no? Entonces yo digo, wow, o sea, ya desde esa época es como que hay eso que sugiere, ¿no? Eh, pero no se me ocurre otra cosa de, de cómo aprovechar esto, ¿no? Personalmente, no me gustaría ser contactada. Me daría mucho miedo, o sea, sería demasiada información. O sea, yo sí me sentiría muy abrumada. O sea, sé que existen, yo sí lo siento, pero es como que déjenos tranquilos. Sí, ¿Cuál sería este tu...? podcast ha sido solamente un tema de curiosidad y Sí. compartir qué noticias hay, pero nada más. Tampoco me gustaría ser contactada, la verdad. Sorry. Em, yo creo que me quedo con lo que hay en común de todas las personas que han estudiado esto, ¿me entiendes? Es, por Ujú, ejemplo, Sisto Paz, esta chica, el autor, el padre también, ¿no? Católico, la chica esta Wendy Ábalos, muchos tienen para mí cosas repetitivas y es que hay algunos que contactan que son buenos y que se fijan mucho en el tema de energía. ujú, Este, me quedo con ese tema también de que hay multiuniversos y había en un libro de Jacob Greenberg hablaba de que con nuestra mente podemos obtener o crear cualquier cosa que queramos, ¿no? Entonces, yo digo, ok, si hay señales en ahora, en este momento, de que hay más ujú. vida, que hay más sociedades, que hay otro tipo de tecnología, ¿por qué no hay la señal de también que con este tipo de energía que cada uno tiene, puedo crear las cosas que quiero y por qué no crear cosas buenas, ¿no? O sea, para mí Sí, y para la sociedad. Es como cuando tenemos ese tema, ¿no? Antes hablaban de los superpoderes del ser humano que lanzaban llamas, ¿no? Pero igual, o sea, ujú, quién sabe, y con nuestras emociones también estamos mandando un tipo de poder o estamos creando un tipo de atmósfera y en el cual también nos estamos protegiendo, ¿me entiendes? O sea, me quedo sí. con ese lado
que digo, bueno, la vida está tan llena de cosas que inexplicables. Entonces, y esta cosa que recién estoy adoptando a mi vida de crear, ¿no? Crear mi realidad, pues me quedo con eso. Esa es la parte que me quedo en general, casi al final de todo esto. Sí, yo quisiera agregar un último detalle que me he olvidado, que es que la impresión que yo me he llevado, incluso de los autores, sobre todo de Sisto Paz y incluso como que de Ujú. Mario Bliglino, es que ah, independientemente de estos seres, efectivamente hay algo arriba de ellos, mucho más arriba, ¿no? Que es como que, digamos, llámalo lo que quieras, el cosmos, el universo, Dios, la fuente, lo que quieras, ¿no? Que es eso que prima por sobre todas estas entidades, existencias, razas, lo que quieras llamarlo, y que, o sea, como que todos venimos de esa fuente y como que esa fuente, como prima más, es una fuente que es más pura, como dices tú, que tiene que ver con la energía, que se traduciría como lo que nosotros conocemos como la noción de amor, pero ese amor que sostiene todo lo universal. Y eso me pareció muy bonito, ¿no? Porque independientemente, como dices tú, ¿no? Si crees o no crees en Dios, no importa. Hay algo que es más allá de nosotros, que está como que permea todo. Y eso me pareció también muy importante como mensaje. Claro, porque al final es cierto, o sea, muchas culturas, religiones hablan como del bien y el mal, ¿no? Entonces, para mí el bien y el mal es tu energía. ¿Cómo está tu energía? ¿Tu energía vibra en amor, en empatía, en compasión? ¿O tu energía vibra en egoísmo y esto, ¿no? Y independientemente de la sociedad en que vivas, humanos o otra vida, al final, Sí. si hay algo que es solo único, no te va a ver por la forma que tenemos. Te va a ver en qué tipo de energía estás. Sí. Estás vibrando, ¿no? Estás feliz con la realidad que tienes, ¿no? Estás tratando de hacer las mejores cosas, entonces ya sabes qué eres, ¿no? O sea, y ya sabes a dónde vas a ir también al final, pues. Sí. Ujú. Muy interesante el podcast hoy día. Sí. Y tú sabes que saqué una carta para el tema de hoy. A ver, ¿Y sabes qué muestra. salió? Me pareció interesante. Espérate, ¿dónde está? Aquí está. Salió este ángel, que es Oh, Yeyael. Y lo que al principio como que no entendí, porque dije, este es el ángel que ayuda con el tema de los descubrimientos. Ahí ya luego como que empecé a hacer un poco más de vínculo, los líderes, los políticos, los artistas. Em, pero entre sus otras funciones hay una protección contra lo que son los naufragios. Pero tú puedes interpretar como naufragio de muchas maneras, ¿no? O sea, como cuando te sientes perdido, etcétera. Pero también dice, te protege en los viajes. mm, Y yo me dije, para una persona o para aquellos que están interesados en temas de contacto extraterrestre, pues efectivamente es un viaje, o sea, es un viaje, te tienes que preparar, ¿no? Tienes que hacer lo que tienes que hacer, ese tema de la energía, trabajar con tu energía, meditar, seguir los pasos que sugiere Sixto Paz. Él tiene un libro que se llama Contacto extraterrestre, y si no me equivoco es en ese libro donde él explica los pasos para tener contacto. Yo hasta ahora no he leído, estaba en mi lista 4 libros, 3 o 4 libros de él, que hasta ahora no me compro. Y claro, él dice, este ángel protege en los viajes, sobre todo los viajes por mar. Pero luego yo me dije, si al final este tema de energías, ¿no? Esto de contactar, y por lo general es un contacto telepático, hay digamos que hay un arquetipo, ¿no? Que a veces la mente es como el agua, ¿te das cuenta? Entonces cuando ya hice como que hice las conexiones, dije, sí, tiene mucha razón. O sea, este ángel de verdad ha caído a pelo para el episodio de hoy. Así que bueno, no sé si tienes otra cosa más que agregar, Karina. No, ha sido un capítulo muy interesante. Tenemos más preguntas que respuestas. Al menos esperamos que eso de haya lo que alimentado su queríamos. curiosidad, sí. Estábamos curiosos con este tema y dijimos, bueno, ¿por qué no? Compartir un poquito de todo lo que hemos escuchado con ustedes y
Si alguien tiene algún comentario, aquí los puede dejar y leerlos para ver, ¿no? Sí, ¿Qué sucede? sí. Gracias a todos los que nos están escuchando. Recuerden que si les ha gustado el episodio, compártanlo con alguien de sus amistades, de sus familiares. Y no olviden suscribirse a la campanita. Gracias por todo. Desde aquí será hasta un próximo episodio. Cuídense mucho. Bendiciones. Cuídate mucho, Karina. Cuídate. Chao, chao.